Este video es la parte número 9 de nuestra serie titulada Conociendo los detalles del rapto. Les sugiero a que escuchen las primeras 8 partes para modo de seguir el contexto de esta enseñanza. En la parte número 8 de esta serie, comenzamos a examinar verso por verso y palabra por palabra el pasaje de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18, donde se encuentra el gran tema del rapto, o más apropiadamente, el arrebatamiento, como aparece aquí. Hoy vamos a continuar inmediatamente donde nos detuvimos en el video anterior, y eso fue con el significado y lo que representa la voz del arcángel. ¿Y qué significa y qué representa la voz de mando? Y la trompeta de Dios. ¿Y qué significa recibir al Señor en el aire? Todo esto lo estaremos examinando hoy en esta novena parte de esta serie. Ahora bien, en la parte número 8 nos dimos cuenta que este arcángel se encuentra en otros pasajes con el nombre de Miguel. El arcángel Miguel, dice en la epístola de Judas, en el verso 9. Además vimos que siempre que se menciona este arcángel en las Escrituras, se encuentra contendiendo y disputando y luchando contra Satanás y sus ángeles. Eso es en pasajes como la epístola de Judas y el Apocalipsis, capítulo 12, versos 7 al 9. Y en el libro del profeta Daniel, capítulo 10, donde el arcángel es llamado el principal de los príncipes, que viene al rescate de otro ángel que fue retenido por un ángel de Satanás. Además vimos que este arcángel Miguel, en las escrituras de Daniel capítulo 12 versos 1 y 2, está relacionado con el tiempo de la gran tribulación y con los que duermen, es decir, con los que han muerto y con los que serán despertados, es decir, con la resurrección. Y también está relacionado con los hijos del pueblo de Daniel, es decir, con Israel. Todos estos elementos son los mismos que menciona el apóstol Pablo en el pasaje de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17. Por lo cual, si tu esperanza es este arrebatamiento o este rapto, entonces tienes que reconocer que te estás afrentando o te estás incluyendo en la gran tribulación y con los que durmieron o los que murieron en el Cristo y con esta resurrección. Y como vimos en el profeta Daniel, con el pueblo de Israel. Y todo esto no tiene nada que ver ni con la iglesia, ni con ir a vivir en el cielo, como lo estaremos demostrando enseguida. De nuevo, les sugiero a que escuchen la parte número 8 de esta serie para más explicación. Ahora bien, continuemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Examinemos estas palabras que dicen con voz de mando, y aunque hayan sido traducidas así, en realidad, originalmente, es la palabra keleuma. ¿Notaron eso? Keleuma significa un grito de incitación. Noten aquí, su definición es un grito de
incitación. Ese es su significado. Entonces, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, literalmente dice, porque el Señor mismo, con grito de incitación. ¿Notaron eso? Porque el Señor mismo, con grito de incitación y con el grito del arcángel. Este grito nos lleva al libro de Josué, el libro de Yahshua, al capítulo 6, al tiempo cuando Israel marchó alrededor de los muros de Jericó, y dos cosas sucedieron. Uno, sonaron las trompetas, y después gritaron. Sonaron las trompetas y gritaron. Este es la representación del mismo grito de incitación, y esta es la representación de la misma trompeta de Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Noten esto, en el séptimo día, cuando sonaron la trompeta, Yahshua les dijo, esta vez griten con incitación. Así que en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 tenemos la representación del mismo grito y la misma trompeta. Ahora en Primera de Corintios capítulo 15 verso 52 dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y hasta donde tenemos información en las Escrituras, Apocalipsis capítulo 8 verso 6, nos dice que la séptima trompeta es la final trompeta. Entonces, el grito y el arcángel y la trompeta de Dios nos llevan una vez más de vuelta simbólicamente a Jericó, pero esta vez será en la batalla que se desarrolla en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, versos 7 en adelante. Y como ven, todo esto coloca el pasaje del arrebatamiento de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, directamente en línea con la esperanza de Israel, no con la iglesia, sino con la esperanza de Israel. Todo esto que se menciona aquí es parte de la esperanza de Israel, la cual el apóstol Pablo mencionó en el último capítulo del libro de los Hechos. Eso es capítulo 28, verso 20. Ahora bien, continuando en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 17 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, donde dice, seremos arrebatados juntamente con ellos, ellos se refiere a los creyentes que hayan resucitado. Y la primera parte de este verso ya la cubrimos en los videos anteriores, los cuales les sugiero a que los revisen. Pero examinemos esta parte que dice, para recibir al Señor. Este es el verso favorito del rapto. Y como siempre, los tradicionalistas centran su atención solo en la frase que dice, seremos arrebatados juntos, en lugar de enfocar en la razón. ¿Cuál es la razón para la que serían arrebatados juntos? Examinemos este pasaje. Los muertos de esta multitud de creyentes serán resucitados de la tumba, y los creyentes de esa misma multitud que estuvieran vivos serán
transformados, como dice en 1 de Corintios capítulo 15, verso 51, y serán arrebatados juntos. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire. Escuchen esto, aquí es donde la tradición y la palabra de Dios se apartan. La tradición dice que estos creyentes resucitados y transformados serán arrebatados y llevados al cielo, según ellos. Pero la palabra de Dios no dice eso. Noten con cuidado. Estos serán arrebatados juntos para encontrarse con el Señor. ¿Cuándo? Cuando descienda del cielo. Cuando el Cristo descienda del cielo. En el capítulo 1, verso 10, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La gran tribulación no es la ira venidera, sino las 7 copas de la ira de Dios. No hay ni una sola palabra o frase en este pasaje que diga que el Señor y esta multitud de creyentes van a regresar al cielo después de ser arrebatados. Examinen esto cuidadosamente. Ustedes podrían pensar que sí dice eso, debido a lo que ha sido arraigado por las tradiciones. Pero no podemos inyectar en las Escrituras lo que queremos que diga. Todos los creyentes fieles se basan en lo que Dios dice, no en lo que las tradiciones piensan que Dios dijo. La esperanza de los creyentes de aquel tiempo era que los creyentes vivos y muertos serían arrebatados juntos para recibir al Señor cuando descendiera del cielo. Noten esto, la palabra recibir en el original es la palabra apantesis. Y ya que esta es la palabra que el Espíritu Santo inspiró al apóstol a usar, nosotros debemos examinarla cuidadosamente y entender completamente lo que significa. Veamos que en Mateo capítulo 25 esta palabra aparece 2 veces y noten que el contexto de este pasaje se trata del establecimiento del reino en la tierra por el Cristo cuando descienda del cielo. Notemos el primer uso de la palabra recibir en Mateo capítulo 25, verso 1. Dice, entonces. ¿Cuándo? Entonces en el futuro, cuando el Cristo descienda del cielo. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. De nuevo, ¿cuándo es el entonces de este verso? Se refiere al tiempo cuando el Señor descenderá a la tierra, como él mismo había estado describiéndolo en el contexto del capítulo anterior. Veamos lo que dijo en Mateo capítulo 24, versos 29 al 31. Dice, inmediatamente después de la tribulación. ¿Cuándo? Inmediatamente después de la tribulación, de aquellos días. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, aquí tenemos el entonces otra vez. Entonces, ¿cuándo? Después o inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo. ¿En dónde?
viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles, recuerdan el arcángel Miguel, y con gran voz, recuerdan la voz o el grito de incitación y de trompeta, y juntarán a sus escogidos, o serán arrebatados juntos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Como pueden ver, esto es exactamente igual y se refiere al mismo acontecimiento que en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 16 y 17. El Señor descenderá en las nubes, como pueden ver aquí, y enviará a sus ángeles. Aquí están los santos ángeles y el arcángel Miguel con gran voz. Aquí está la gran voz y el grito de incitación y de trompeta, exactamente igual que en el rapto o el arrebatamiento de Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Y juntarán a sus escogidos. Ahí lo tienen, el arrebatamiento o el tal rapto, como lo quieran llamar. Entonces, como ven, es el mismo arrebatamiento del cual el apóstol Pablo habla en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 16 y 17. ¿Y cuándo sucederá? Inmediatamente después de la gran tribulación. No sean engañados. Aquí no hay falle. El único falle es que muchos están poniendo su esperanza en el rapto de Primera de Tesalonicenses, que no tiene nada que ver con la iglesia que es su cuerpo, en lugar de poner su esperanza en la manifestación en gloria de Colosenses capítulo 3 verso 4. Escucha esto, si tu esperanza está en el arrebatamiento o el rapto de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, tendrás que esperar hasta después de la gran tribulación, tal como el Cristo lo dijo explícitamente. Y sin embargo, con tales declaraciones tan claras y constantes, hay miles de cristianos que siguen creyendo que este tal rapto misterioso puede ocurrir en cualquier momento. Continuemos examinando la palabra recibir. En Mateo capítulo 25, verso 6, cuando el Cristo regrese a la tierra, cuando el Señor descienda del cielo, entonces las vírgenes prudentes saldrán a recibirlo. Noten cómo dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Como ven, aquí tenemos de nuevo la palabra recibir, para recibir al Señor en el aire. Estas vírgenes no se van de regreso con el novio. Esta parábola está en el contexto de los matrimonios del Medio Oriente, no con las costumbres del Occidente. En el Medio Oriente, el novio viene a la casa de la novia. Noten esto, el novio viene a ella, no viene por ella. Tengamos en mente esta diferencia. Una vez que el novio llega, entonces se disfruta la cena y no hay ninguna celebración antes de que él llegue. En el verso 13 de este mismo capítulo, las vírgenes prudentes representan a los que velan. Y por esto, porque velan y son recompensados con salir y recibir al esposo cuando llegue a la tierra o a la boda. Ahora bien, escuchen esto, porque aquí hay otra distinción muy importante que debemos considerar. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 17, este
recibir al Señor en el aire. No tiene nada que ver con el Señor manifestándose en gloria en los lugares celestiales de Colosenses capítulo 3, verso 4. Y debemos entender que estos son dos acontecimientos. El arrebatamiento y la manifestación son muy diferentes y en diferentes tiempos. Ahora bien, noten esto, el recibir de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 17, es cuando el Señor desciende a la tierra. Esto lo sabemos por el mismo contexto en donde aparece la palabra recibir en Mateo capítulo 25, y los versos 31 al 32 dicen así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Recuerden que en el contexto de este mismo capítulo, en los versos 1 y 6, dice, salieron a recibir al esposo. Y en el verso 6 dice, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y este trono de gloria estará en la tierra, y todas estas naciones estarán en la tierra. Y este será el cumplimiento de la profecía de Joel, capítulo 3. Les sugiero a que lean todo el capítulo 3 de Joel, pero veamos los primeros dos versos. Dice, porque en aquellos días y en aquel tiempo. ¿Cuáles días y cuál tiempo? Después de la gran tribulación, cuando yo haga que vuelvan de la cautividad Judá y Jerusalén. ¿Notaron esto? Todos los que dicen que la nación de Israel fue desechada y que ya no cuenta, vuelvan a leer. El verso 2 dice, reuniré a todas las naciones y haré que desciendan al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas, a favor de mi pueblo. ¿Y a favor de quién? A favor de Israel, mi heredad, a la cual dispersaron entre las naciones. ¿Por qué? Porque repartieron mi tierra. Y esto es exactamente lo que están haciendo hoy en día. Están repartiendo la tierra, la heredad de Yahweh. Pero les caerá el juicio. Pero aquí lo tienen. Es la misma profecía que encontramos en Mateo capítulo 25, versos 31 y 32, referida por el mismo Señor. Veamos un último ejemplo del uso de la palabra recibir en las Escrituras, en Hechos capítulo 28, verso 15. La última parte del verso 14 dice, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar. ¿Notaron eso? Los hermanos de Roma salieron a recibir a Pablo. Los hermanos de Roma no se subieron a un barco y se regresaron a Jerusalén con Pablo. No, ellos salieron a recibir a Pablo y Pablo junto con los hermanos continuaron hacia Roma. Este es el mismo concepto en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Esos creyentes serían arrebatados juntos para recibir al Señor en las nubes en el aire, y hasta allí, y luego continuarían a la tierra con el Señor, quien establecería su reino y trono de gloria en la tierra. Entonces, como ven, este es el uso de la palabra recibir en las Escrituras.
Ahora bien, escuchen esto. Nosotros, la asamblea o la iglesia espiritual, la cual es su cuerpo, donde las nacionalidades no cuentan, donde no hay distinción entre judíos y gentiles. Esta asamblea o esta iglesia espiritual no tiene herencia en el aire ni en las nubes. El aire, el grito, el arcángel, las nubes, todas estas son palabras que se relacionan con Israel y con su reino. Y la iglesia de Primera de Tesalonicenses, que sale al encuentro del Señor en el aire. Esta no es nuestro llamado. Nosotros, hoy en día, no somos llamados a la iglesia de los tesalonicenses, sino que somos llamados a la iglesia, la asamblea, la cual es su cuerpo. Y este recibir en el aire no es nuestra esperanza hoy en día. Escuchen esto, es tiempo de que los tradicionalistas que dicen que serán raptados secretamente y llevados al cielo, es tiempo de que sean expuestos por lo que realmente son. Son un engaño y una falsedad. No perdemos nada y no robamos a nadie nada cuando desechamos los errores de la tradición. Queremos la verdad y queremos la verdadera esperanza dada a nosotros por el mismo Señor, por el Cristo, a través del apóstol Pablo, y esa esperanza que ha sido puesta ante nosotros en las Escrituras para hoy en día se encuentra en Efesios capítulo 2 versos 4 al 7. Y esto se realizará cuando Colosenses capítulo 3 verso 4 tenga su cumplimiento. Y oigan esto, la manifestación en gloria sucederá antes. La manifestación en gloria sucederá antes del arrebatamiento, como veremos más adelante en esta serie. Estamos esperando la manifestación del Señor. Esta manifestación sucederá en los lugares celestiales, no en el aire, y sucederá antes del grito, y antes del sonar la trompeta, y antes de que el Señor descienda del cielo a la tierra. Continuaremos con esta serie en el siguiente video. Gracias por escuchar. Que Dios los bendiga.